Hoy vamos a hablar acerca de un ejército que marcha. Esto del ejército tiene que ver con la iglesia, aunque este ejemplo bíblico del ejército tiene muchas cosas que ver y lo vamos a hablar en esta tarde para que usted escuche, entienda y comprenda por qué a veces hablamos del ejército de Dios. La Biblia contiene una muy grande información acerca de muchas cosas concernientes a lo militar y al mover militar. Aunque mucha de esta información no es contenida en la Biblia en forma directa, sino son analogías, que quiere decir la relación de la semejanza que hay entre cosas distintas, pero tienen esas semejanzas. Entonces se utilizan términos militares para hablar de cosas que tienen que ver con lo espiritual también y con las cosas de Dios. El ser un soldado es altamente respetado a través de la Biblia y no tenían esa figura tan mala, sino que tenían una figura un poco más aceptada. El primer ejemplo de servicio militar o de militarismo fue en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando Lot, el sobrino de Abraham, usted debe recordar esta historia, fue secuestrado por Kedorlaomer, rey de Elam, y sus aliados. Abraham dijo, bueno, vamos a tener que hacer algo, entonces acudió al rescate de Lot, reuniendo 318 soldados para formar una especie de ejército improvisado, y fueron a buscarlo a Lot. Este ejército estaba para involucrar esta tarea tan noble de secuestrar a alguien que era inocente, en definitiva, que el enemigo lo tenía, y bueno, tuvieron que pelear para sacarle al enemigo, rescatarlo y protegerlo a Lot. Después Lot vuelve y después la historia sigue. Más tarde, la historia de Israel es una historia con un ejército formado. Es que el sentir de que Dios era un guerrero divino para ellos, esto del guerrero divino que protegía a su pueblo sin importar su ejército, a la larga, bueno, se tuvo que hacer un poquito diferente porque se necesitaba un ejército en una nación y esto lo entendieron. Entonces se empezó a formar un ejército. El primero que hace un ejército fue el rey Saúl. Él forma un ejército, lo empieza a formar de a poco, luego lo sigue David, lo refuerza. Y el Salomón, que no era tan guerrero, pero sí siguió lo que su padre y su abuelo habían formado. En el caso de Jesús, cuando fue, que era en otro momento, más adelante en la historia, en el caso de Jesús se encuentra con el centurión, que se había enfermado un siervo. Entonces él le pide que vaya y ore por el siervo. Pero le dice esta palabra, solo di la palabra y el siervo, el criado, será sanado. Y entonces Jesús se sorprende ante la reacción de este militar. Dice, nunca he encontrado tanta fe, ¿no? O algo por el estilo. Esta fe del hombre, dijo Jesús que nunca la había encontrado, y era él un militar. Se maravilló de este centurión, que en realidad era un soldado, no, una persona que estaba a cargo de 100 soldados. Entonces era como una especie de autoridad, ¿no? Se le acercó y la respuesta realmente sorprendió a Jesús, porque reconoció la autoridad de Jesús. Y no era alguien que estaba dedicado a Jesús, sino que era un soldado. Sin embargo, tuvo esa reacción. Muchos centuriones mencionados en el Nuevo Testamento son nombrados y mencionados como cristianos comprometidos, muchos de ellos. En el caso de Cesarea, dice en Hechos capítulo 10, verso 1, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este era centurión de una compañía llamada La Italiana. Y dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba
a Dios siempre. Mire qué características, ¿eh? Era piadoso, temeroso de Dios, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ojalá alguien tenga estas características, un verdadero soldado de Cristo. Pero este no era un soldado de Cristo, era un centurión, era un soldado militar de las fuerzas. Por eso le digo, mire, en las fuerzas militares, la cantidad de gente que había de estas características, una persona entregada a Dios, un militar entregado a Dios. Pablo, por ejemplo, le dijo a Epafrodito, un hermano en Cristo, lo trató de compañero de milicia. Este término compañero de milicia estaba hablando de una militancia espiritual, y ahí entramos más o menos en tema. Una militancia espiritual, en Filipenses 2:25 le llama compañero de milicia. Entonces hace la comparación con el militarismo y la parte espiritual. La Biblia también usa términos militares cuando habla de la armadura de Dios. En Efesios 6:10, usted conoce bien el tema, habla de las herramientas de un soldado. Pablo dice, por ejemplo, nombra el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son herramientas militares y justamente para servir un ejército espiritual, no un ejército natural, pero sí hace la comparación de esto. La Biblia nos enseña directa o indirectamente cómo estas herramientas espirituales a veces son para que nosotros podamos entender mejor lo que es el ejército de Dios. El cristiano, como usted y como yo, tiene un carácter, y ese carácter y esa dignidad y ese honor que tiene a veces un militar o que tendría que tener, también se suman al trabajo de alguien que trabaja en las cosas espirituales y trabajan con eso. Y esto es aceptado y respetado por Dios, tanto una cosa como la otra son aceptadas y respetadas por Dios. Vamos a hablar ahora del ejército de Dios. Hablamos del ejército natural y su comparación al ejército espiritual. Pero ahora vamos a hablar del ejército. Para entrar en cualquier ejército, el primer aspirante o la persona que aspira debe ser probado y aprobado. No entra nadie al ejército y dice voy a servir en la causa y no soy preparado. Imposible. No puede uno entrar de un día para otro a un ejército. Así que tendrá que presentar una serie de requisitos mínimos exigidos para realizar con éxito la tarea que se espera. Tendrá que someterse a algunos rigurosos exámenes físicos, después pasar un proceso, se sabrá si está capacitado o no para alistarse, y muchos de los que ingresan no logran pasar las pruebas. Así que esto pasa en un ejército común. Pero en el ejército espiritual, ¿qué pasa? Bueno, dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que bueno, tanto en un ejército como en el otro, tenemos que estar aprobados, preparados. Esto tiene que ser así. Así que este ejército de Dios necesita gente preparada y dispuesta. Las personas que hacen o que son parte del ejército de Dios son cristianos que tienen un llamado para esta parte del ministerio. Esta parte del ministerio que es la que va al frente de batalla. El ejército de Dios son esos. Alistarse en el ejército de Dios es algo que tiene que ver con un desarrollo de un llamamiento en primer lugar y un respaldo espiritual que Dios te tiene que dar a vos y a mí para ir al frente de batalla. No es una cuestión de solamente tener ganas o tener una simpatía por la tarea. Nosotros tenemos que tener herramientas. Este ministerio de guerra espiritual deberá ser primero recibido. Usted tiene que recibir el don de intercesión, el don de liberación. Hay algunos dones que tienen que ver con esto.
primero recibirlo, luego aprenderlo, luego practicarlo, seguramente con alguien que sabe más, y luego desarrollarlo uno personalmente. Todos empezamos de alguna manera a aprender de otro, y en esto se aprende de otro lo que es el trabajo espiritual. Así que a medida que vamos caminando, luego ya una vez aprendido, esto se va perfeccionando y tiene que ir acompañado de dos partes fundamentales que no tenemos que olvidarnos. Una es el testimonio y otro es la vida espiritual que la persona lleva, porque esta guerra o este frente espiritual no se puede enfrentar si uno no tiene buen testimonio y una vida espiritual comprometida con Dios. Algo tiene que ser así, porque si no el enemigo va a hacer cartas en el asunto. También capacitarse y entrenarse de muchas cosas relacionadas al reino de Dios y conocer al reino de las tinieblas sobre todo. A veces esto en algunos es medio un tema de discusión. Nosotros tenemos que saber de Jesucristo y lo demás no importa. No, sí importa. Tenemos que conocer al enemigo, no andar predicando los púlpitos acerca del enemigo, ¿no? Pero sí sabiendo y conociendo y también enseñando acerca de lo que el enemigo es. Entonces, si hablamos de ejército, hablamos de una guerra, una batalla. Y si hablamos de una batalla espiritual, también hay un enemigo espiritual del cual nosotros tenemos que conocer. Usted y yo lo tenemos que hacer. El que no sabe, se dice que una persona que no sabe manejar un cuchillo, por ejemplo, es muy peligrosa. Y muchísimo más peligrosa porque no solamente se puede lastimar a sí mismo, sino que puede lastimar a otros. Entonces, en el mundo espiritual también pasa lo mismo. Una persona que quiere hacer la guerra espiritual o que quiere hacer guerra espiritual y entrar en una batalla espiritual y no conoce las cosas espirituales, es peligrosa porque puede hacerse daño a sí misma y puede hacer daño a los demás también. Un soldado de Jesucristo es aquel que tiene estas características y las vamos a nombrar. Algunas de ellas, si usted quiere ser soldado de Jesucristo y permanecer a aquellos que van al frente espiritual y que guerrean y que batallan, bueno, usted tiene que primero estar dispuesto a poner su vida propia en riesgos de todo tipo, inclusive riesgos de vida. Esto es así. Por amor a Cristo, quien lo salvó, y por amor al mensaje del Evangelio, y por amor a las personas. Así que esto es lo primero que usted tiene que hacer, es el primer requisito. El segundo, que vive en santificación permanente. No peca nunca, pero si peca se tiene que arrepentir inmediatamente. Esto es así. Deja a todos y a todos por seguir a Cristo. O sea que es un soldado que está a tiempo completo. Mire, si hay una guerra y el soldado tiene que ir, no le puede decir, no, mira que yo tengo que hacer tal cosa o que tengo que hacer tal otra. No, vamos a la guerra y vamos a la guerra. No hay excusas, no hay excusas de ningún tipo. Recibe de brazos abiertos lo que Dios le da, aunque en algún momento no le guste. Este es el soldado de Dios. Él hace caso. No, el jefe manda y él obedece. Se abstiene de todo de aquello lo que desagrada a Dios, principalmente las cosas que están en el mundo. Se abstiene de todo eso. Recibe toda la disciplina de los líderes que le impongan, que le digan o que le sugieran. Recibe todo. Cumple todas las tareas que se le asignan. Sigue teniendo ganas de ser un soldado, sigue teniendo ganas de ir al frente espiritual. Todo esto tiene que cumplirse. Hacer sacrificios espirituales con gozo, y aún carnales, con gozo, con alegría. No se detiene ante ningún tipo de argumento. Reconoce que su vida no es suya, sino que es de Dios. No toma decisiones por sí mismo. Hace lo que Dios le manda. Y de esto, bueno, algunos debemos aprender esto, ¿no? Que las decisiones que uno debe tomar no tienen que ser nuestras personales. Si no estamos seguros que Dios dijo
tenemos que quedarnos quietos. Está dispuesto a todo enfrentamiento contra las tinieblas sin ningún tipo de temor. No le tiene miedo al diablo, por más que sean legiones, demonios o lo que sea. Lucha para mantener la salvación con muchas resistencias y pruebas, y resiste las pruebas. Y luego se dedica a una vida espiritual completa que vive en él y por el Espíritu. Así que estas son las características que algunos guerreros de Dios o alguna gente que quiere participar del reino de Dios tiene que tener. Usted y yo somos aspirantes, bueno, tenemos que saber que es una vida entregada a Dios por completo. Si usted va a ser un guerrero, alguien que lucha en intercesión, en liberación, en oración, en guerra espiritual, se va a meter en un campo que usted tiene que entregarse con todo. La Biblia nos enseña que el cristiano debe ser un obrero aprobado para toda buena obra. Usted tiene que ser aprobado. Y aprobado quiere decir que usted pasó por las pruebas. Por esas pruebas que el Señor lo va a hacer pasar antes de llegar a la tarea que usted tiene que hacer. Aquellos que tienen este llamado deben santificarse de una forma especial. No puede ser una santidad común. Tiene que ser una santidad a un grado mayor, a un grado superior. Siempre se le exigirá más de todo y debe desarrollar disciplina. Escuche bien, disciplina espiritual. Una disciplina espiritual estricta, estar cerca de sus pastores para tener una orientación y respaldarlos necesariamente, sobre todo en el campo de lo espiritual. Las personas que tienen un llamado a la guerra espiritual siempre están trabajando en la obra, estudiando la Biblia y perfeccionándose. Entonces, ¿qué mejor tarea esta que la de permanecer y pertenecer al ejército de Dios? Según los dones, los talentos que Dios le haya dado como persona, tiene que haber dos atributos fundamentales que son la fidelidad, la obediencia, el conocimiento bíblico, el testimonio espiritual y también la disposición, porque tiene que estar dispuesto. Así que todo esto lo capacita a usted para esta tarea. Si tiene un llamado usted a formar parte del ejército de Dios, la Biblia le invita a ser una persona consagrada. Y este ejército de Dios necesita soldados valientes como usted y como yo. Un ejército que marche, alguien que vaya adelante. Estos ejemplos bíblicos a raíz del militarismo son volcados al campo de lo espiritual, así que usted y yo formamos parte de un ejército que no tiene que amedrentarse, que tiene que caminar hacia adelante y tiene que ir más allá de lo que Dios dice. Lucas 12:48, y termino con esto. Dice, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Se le ha confiado una tarea espiritual, mi hermano, una tarea de ir al frente de batalla. No lo tenemos que hacer de una forma liviana. En estos tiempos que vivimos de pandemia, hay una cierta tendencia a tomar las cosas de Dios a la ligera y a la liviana. Y no es así. Necesitamos afirmarnos en el camino del Señor, ser gente de compromiso, fervientes, que hagamos la tarea del Señor con mucho énfasis y que por nada del mundo nosotros tengamos que bajar los brazos. ¿Sabe qué? El enemigo no descansa, el enemigo no frena. Para el enemigo no hay pandemia, no hay COVID-19. Él sigue trabajando y actuando. Por lo tanto, nosotros, los que formamos parte del ejército de Dios, tenemos que seguir adelante y no flaquear ni tampoco amedrentarnos. El enemigo tiene que ser vencido y usted y yo lo vamos a vencer con autoridad, con poder y con herramientas de parte de Dios. ¿Por qué no oramos juntos? Padre, danos la capacidad de ser guerreros valientes, fuertes, Señor. Así como el ejemplo bíblico de los militares que trabajan en el ejército para las batallas, así seamos nosotros también. Pero Señor, que al momento de alistarnos, que tú nos puedas ver como gente aceptada, preparada, aprobada. Señor, ayúdanos a que este proceso en nuestra vida espiritual sea como tú quieres.
Y Señor, si hay algo en nosotros que tenemos que ir sacando, que lo podamos sacar, que vivamos una vida de santidad y de entrega mucho mayor a la que vivimos hasta el día de hoy. Y nos podamos alistar para este nuevo tiempo como un ejército poderoso, valiente y esforzado. Padre, gracias por lo que vas a hacer en cada uno. Yo bendigo a mis hermanos que están viendo esta transmisión, de donde la vean, en el país que sea. Señor, los bendigo y bendigo sus vidas para que ellos sean verdaderos guerreros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Ojalá puedas vos y yo formar parte del ejército de Dios y ir al frente de batalla. Que Dios te bendiga.